tomes el control en este tiempo de la palabra, Dios Todopoderoso. Corazón, Señor Jesucristo, porque, Señor Dios, delante de ti, Señor Dios, no hay nada que pueda ser, Señor, justificado, no hay nada que pueda ser, Señor Dios, delante de tu presencia, creer, Señor Dios, o pretender estar limpio delante de ti, porque todos delante de tu presencia estamos, Señor Dios, en pecado, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, en un proceso, en una vía de transformación, de cambio, que nos vas a revestir y con la vestimenta santa, pura y perfecta que viene de parte de ti, mi Dios amado, a través del Espíritu Santo. Esta mañana yo te pido que unjas mis labios y mi corazón, Señor, para dar este mensaje que sea para honra y gloria tuya, Jesús de Nazaret, que la palabra pueda venir de parte de tu Espíritu Santo, Dios. Si hay alguien en casa que esté viendo, Señor Jesús, si hay alguien que esté, Señor Dios, en algún lugar, Señor Dios, tal vez, Señor Jesucristo, que esté necesitando palabra de aliento en esta mañana, Jesús de Nazaret, lleva este mensaje, Señor, a la presencia del lugar donde tú quieras llevarlo, Padre de los cielos. También te pedimos, Señor Jesucristo, que aquí en este lugar, Señor Jesús, tú también puedas hablar, tú también puedas ministrar en esta mañana a través de tu palabra, Dios Todopoderoso, a los muchos o pocos que puedan mirarnos en casa, Señor, a mi hija, a mi esposa que están en el hospital mirando en este mismo momento, Señor Jesús, yo te pido que tú los bendigas, a mi esposa, a mi niña preciosa, que reciban palabra en esta mañana también allá donde se encuentran, y pueda, Señor Dios, tu nombre ser glorificado en todo lugar donde tú puedas hablarnos, y en este lugar cuanto más que somos los que necesitamos aún más de tu presencia, de tu palabra, Dios de los cielos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer en esta mañana Lucas 22, 28. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Lucas capítulo 2, verso 28. Leo nuevamente la palabra del Señor que nos dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Tomen asiento, mis hermanos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana, mis hermanos, quiere decir, está titulado, perdón, no quieren pasar pruebas. Es el mensaje en esta mañana preciosa, no quieren pasar pruebas. En el versículo 28 que acabamos de leer, mis hermanos, está hablando Jesús, y Jesús se está dirigiendo a los discípulos de él, y les está diciendo: pero vosotros, a los discípulos, a sus apóstoles, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces Jesús está comunicando con sus discípulos, está comunicándose con sus apóstoles, y les dice, les está elogiando, les está dando una palabra de aliento, de ánimo, expresando lo que él siente en su corazón de lo que ellos han hecho por él. Es decir, él les está diciendo: vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es decir, él está diciendo: los únicos con los que yo he contado durante todo este camino, este trayecto, son ustedes, les dice el Señor Jesús. Amén. ¿Quién diría que alguien que es poderoso, 100% Dios, iba a exaltar y a reconocer algo tan que para nosotros puede ser algo insignificante, diciendo: no, pues si Jesús era Dios, entonces Jesús no necesitaría tal vez de compañía, no necesitaría tal vez de ayuda? Y vemos que Jesús expresa una gratitud y les dice: vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces vamos a tratar de entender en esta mañana algo que todos hemos sabido, hemos conocido, hemos leído, hemos comprendido a lo largo de la fe cristiana, y es que Jesús pasó pruebas. Es que Jesús pasó tribulaciones, Jesucristo pasó tentaciones, persecución, soledad, abandono. Jesús pasó hambre, Jesús pasó sueño, Jesús pasó desvelos, incomodidades. Jesús pasó insultos, golpes, rechazo de la familia. Jesús pasó muchas de estas cosas, cansancio. Jesús de Nazaret pasó persecución de parte de los judíos, de parte de los romanos, de los fariseos. Jesucristo pasó azotes, muchas veces tuvo que pasar noche en los montes, muchas veces tuvo que pasar la noche en los
en la tormenta en medio del mar, muchas veces le tocó pasar necesidad, hambre, en muchas ocasiones incomprendido por la familia, incomprendido por los amigos, por sus compañeros. Imagínate todos los que crecieron con Jesús, todos los que fueron tal vez a los estudios mientras se iban a preparar en la infancia, en la adolescencia, todos los que crecieron con él, que fueron sus amigos, sus discípulos, todos lo rechazaron, lo marginaron, lo abandonaron, lo dejaron solo. Vemos que en el caminar ministerial de Jesucristo vemos con la presencia del Padre, había muerto ya, es decir, prácticamente hablando terrenalmente del Padre adoptivo de Jesús, era huérfano prácticamente porque ya José ya había muerto, ya José no estaba en la época del ministerio de Jesucristo. Entonces él pasó también, se cumplió en Jesús también, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá, ¿sí? Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces Jesús también había sufrido la ausencia de papá, había sufrido la ausencia de José, pero siempre Dios estaba ahí, amén. Había pasado Jesucristo las persecuciones, había pasado la burla de sus hermanos. Cómo se habían burlado los hermanos de él, cómo le habían dicho, vete a hacer milagros en otro lugar para que ellos también vean tus señales, tus milagros y crean. Entonces Jesús de Nazaret había pasado, mis hermanos, todo lo que nosotros podemos haber pasado. No hay nada que nosotros hayamos o estemos pasando que no haya pasado Jesús de Nazaret. Por eso les dice a los discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El detalle está en que Jesús les dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es decir, había una acción de parte de los discípulos de permanecer aún con Jesús en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, mis hermanos? Permanecer con Jesús, aún en medio de las pruebas. Ya no las pruebas de Él, porque Él ya pasó la prueba. Él ya venció, ya triunfó, y hoy está sentado en gloria. Ya pasó las pruebas. Ahora a nosotros nos toca pasar a nosotros las pruebas, pero con Él. Dice, conmigo, dice, amén. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora ya no son las pruebas de Él, ahora son nuestras pruebas. Tenemos que permanecer nosotros con Jesús en nuestras pruebas. Si no permanecemos en las pruebas, agarrados de Cristo, asidos de Jesús, fortaleciéndonos en el Espíritu Santo, en su santa palabra, no vamos a poder vencer y siempre vamos a vivir desanimados. Pero cuando nos agarramos de Él y en medio de las pruebas nos aferramos a Él, las pruebas, las circunstancias, las adversidades van a ser muy poca cosa para nuestros ojos espirituales. Amén. Amén. Ahora el asunto entra también en que Jesús tuvo pruebas. Y si Jesús llega casi al inicio de la cruz, si Jesucristo llega casi al inicio de la cruz, con temor, postrado sobre tierra, llorando, clamándole a Dios que si fuera posible pase esa copa de Él, quiere decir que Jesús pasó tantas tribulaciones y pruebas difíciles que nosotros las tendremos que vivir. El problema es que el mensaje se titula no quieren pasar pruebas, y es que, mis hermanos, hay mucha gente que no quiere pasar pruebas, no quiere pasar necesidad, no quieren pasar sueño, no quieren pasar. Voy a leer la lista de lo que pasó Jesús. Muchos cristianos en este tiempo no quieren pasar pruebas, no quieren pasar tentaciones, no quieren pasar persecución, no quieren pasar o padecer soledad, no quieren pasar abandono, no quieren pasar hambre, no quieren pasar sueño, no quieren pasar incomodidad, no quieren pasar cansancio, no quieren padecer insultos, no quieren padecer golpes, no quieren que sus familias los rechacen. Ese es el problema, porque toda esta pequeña lista, porque es mucho más de Jesús, todo esto lo pasó Él, lo vivió Él, aún antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces decir que Jesús padeció totalmente lo que nosotros vivimos en la cruz es falso, porque Él antes de ir a la cruz ya estaba padeciendo muchos ataques, muchas persecuciones, muchos golpes y tribulaciones que el diablo traía diariamente a Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el ejemplo para nosotros, para demostrarnos que Él, siendo carne también como nosotros, pudo soportar y adquirir la fortaleza en el Espíritu Santo para pasar las pruebas, hermanos. Los hermanos que miren adelante, si alguien mira adelante, que estén pasando tribulaciones o dificultades, tienen que agarrar fuerza, tienen que asirse de Jesús y tomar confianza en aquel que pudo vencer todas las pruebas, las cuales fueron testigos de estas pruebas los discípulos, y Él pudo pasar y sobrellevar todas esas pruebas. Amén. Nosotros también, mis hermanos, estamos mirando a veces, usted mira mis pruebas, yo miro las suyas. Nosotros miramos la de los otros hermanos y ellos miran las nuestras. Y cada día vemos que uno y otro pasamos pruebas. Si no es escasez, es aflicción, es enfermedad, es soledad, es hambre, abandono, sueño, que nos botan del trabajo, que nos quedamos desamparados, que la familia nos humilla, que viene tentación, que viene persecución, que viene soledad, abandono, sueño, hambre, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros vamos viendo cómo esta palabra se va cumpliendo en nosotros, se va cumpliendo en los hermanos, porque es literalmente que tiene que venir. La diferencia está en que unos aceptamos toda esta lista de pruebas que nos vienen y las asimilamos, aunque a veces nos cuesta, aunque a veces nos falta fuerza. Yo reconozco delante de Dios, mis hermanos, que a mí muchas veces para las pruebas y circunstancias que me toca vivir, a mí me faltan las fuerzas, me falta el gozo, me falta el ánimo, pero hay postrado de rodillas, levantando manos al cielo, le pedimos al Señor fuerza, fortaleza, porque no podemos solos, porque no podemos hacerlo solos nosotros. Amén. Pero hay otro grupo determinado de creyentes, los cuales no quieren pasar las pruebas. Y apenas viene una prueba, apenas viene un ataque, se apartan y niegan a Jesús. Es la diferencia. Nosotros podemos ser débiles, nosotros podemos tener debilidad de decir, Señor, ya no avanzo, ya no puedo, ya no resisto, pero perseveramos, seguimos y nunca vamos a negar el nombre de Jesús. Amén. El otro grupo, son personas determinadas que le viene un azote, una prueba, una necesidad, e inmediatamente niegan a Cristo y vuelven otra vez a las cosas del mundo. Vuelven otra vez a refugiarse en el mundo pensando que allá van a estar a salvo del ataque de Satanás, cuando en realidad en el mundo el diablo es donde tiene mayor potestad. Amén. El diablo sobre la iglesia tiene potestad limitada de parte de Dios. Dios ha limitado las manos del diablo. Dios ha limitado el poder del diablo. Dios ha limitado la influencia del diablo sobre la iglesia. Pero sobre el mundo, ¿qué dice la palabra del Señor? A Él le ha sido entregado todos los reinos de la tierra. Y hoy reina el príncipe de la potestad del aire. Entonces, el diablo tiene absoluto control sobre el mundo porque Dios se lo entregó a Él. Pero sobre la iglesia, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los que creemos en su santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Él no tiene potestad, no tiene total potestad sobre nosotros, porque Dios le ha limitado. Le ha frenado la mano. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el hombre fuerte tiene que ser primeramente atado y luego toca saquearlo. Entonces ya fue limitado Satanás, porque Jesús ya lo ató, lo dejó atado, lo expuso, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que fue expuesto, fue sacado a la luz el reino de las tinieblas, exhibidos públicamente los principados y las potestades. Entonces el diablo tiene una mano atada en contra de nosotros. Y es limitado. Limitado porque también nos puede zarandear, nos puede golpear, nos puede acosar, pero está limitado. No tiene potestad. Viene Satanás sobre nuestra mente y en el mismo instante que el diablo quiere atacarte, en el mismo instante que el diablo quiere atacarme, en el nombre de Jesús de Nazaret podemos hacer correr al diablo. Pero el mundo, en cambio, viene el diablo y ellos no tienen defensa, no tienen Espíritu Santo, no tienen la sangre de Cristo y no tienen el nombre de Jesús que fue dado, que es nombre sobre todo nombre. El mundo está bajo el maligno. Amén. No quieren pasar pruebas. Muchas personas no quieren pasar pruebas. Jesús las pasó. Jesús pasó muchas pruebas, muchos obstáculos para llegar al culmino en la cruz. Amén. Ahora, casi al final del ministerio de Jesús de Nazaret, casi al final, Él tuvo que morir en la cruz, humillado, azotado, golpeado y maltratado. Al final de nuestras vidas, Jesús nos ofrece
No nos dice que vamos a ir a la cruz, no nos dice que van a humillarnos y escupirnos, sino que vamos a morir y ir a morar eternamente con Jesús. Es decir, las pruebas que Él pasó son mayores que las que nosotros estamos pasando. Amén. Él pasó tentaciones. Todos nosotros hemos pasado y pasaremos tentaciones. El tentador, que es Satanás, el diablo, el tentador ha de traer tentación tras tentación. Pero hay que tomar el ejemplo de Jesús de Nazaret. Hay que tomar el ejemplo de Él, que Él supo decirle al diablo, contestarle a Satanás con lo que tenía que contestarle. Al diablo no se le contesta con filosofía, al diablo no se le contesta con mi experiencia que tengo en el mundo, al diablo se le contesta con la palabra de Dios. ¿Que estás en derrota? No, la palabra dice que en Cristo soy más que vencedor. Que el diablo viene y dice, es que Dios se olvidó de ti. No, es que la palabra de Dios dice que Él estará conmigo todos los días, donde quiera que yo vaya. Aleluya. Que el diablo viene y dice que no servimos para nada, pues viene la palabra de Dios y que fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Aleluya. O sea, al diablo se le contesta con la Biblia, al diablo se le contesta con la palabra, al diablo se le contesta con la eficacia, con la fe que tenemos en esta palabra escrita. Esa es la contestación más profunda y más poderosa para el diablo, ¿eh? Decirle diablo, diablo, fuera, fuera, no le va a asustar. ¿Sí? Agarrar un látigo como lo hacen las religiones tradicionales, agarrar un látigo y me voy a pelear con el duende, eso no le va a asustar al diablo. ¿Amén? Lo que le va a asustar al diablo es que tú tienes fe en esta palabra. Lo que le asusta al diablo es que tú digas, yo sí creo lo que dice aquí. Que el ladrón vino a robar, matar y destruir, sí Señor, pero Jesús vino a darme vida y vida en abundancia. Que el mundo esté en caos, sí Señor. Que el mundo esté en las manos del diablo, sí Señor. Que allá afuera hay hambre, peste, podredumbre, muerte, asesinatos, violaciones, sí Señor. Pero nosotros vivimos en la palabra de Dios y estamos nada más que de pasito por esta tierra. Nada más que un instante nomás, porque pronto nos vamos a la morada eterna, donde allá no hay maldad, no hay violencia, no hay ira, no hay Satanás. Amén. Si hay dos cosas que al diablo le dan miedo, son hombres y mujeres que oran y hombres y mujeres que leen la palabra. Eso le tiene miedo al diablo. Porque los hombres y mujeres que oran siempre estamos cubiertos de la unción del Espíritu Santo y siempre estamos cubiertos en esa oración diaria. Siempre nos cubrimos en oración, con la sangre de Cristo, cubiertos con la oración, que es poderosa. Y eso le da miedo a Satanás. Y la segunda que le da miedo al diablo es la gente, los hombres y mujeres que leen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que un cristiano preparado, un cristiano que conoce Biblia, un cristiano que se instruye en las Escrituras, siempre va a tener una respuesta para lo que Él venga a atacarnos, así como Jesús lo hizo. Porque Jesús pasó tentaciones. Según Lucas 4, Jesús pasó tentaciones. Y dice que el diablo incluso se apartó por un tiempo, pero luego volvió otra vez. Amén. Persecución. Jesucristo padeció persecución, Él pasó pruebas de persecución. En algunas ocasiones dice que Jesús inclusive tuvo que escaparse del lugar porque estaban a punto de lapidarle. Jesucristo pasó una persecución religiosa más que todavía persecución política. En realidad Jesús más lo persiguió, tuvo una persecución religiosa. Porque en este mundo, mis hermanos, la política casi no se mete con nosotros. La política casi hasta miedo tiene a la iglesia cristiana. Pero la religión, esa sí tenía potestad en aquel lugar y tiene potestad en el mundo entero. Entonces, lo que más ha perseguido al cristiano, ¿qué es? ¿Los políticos? No. Han habido muy pocos políticos que han perseguido a la iglesia cristiana y con influencias religiosas. Lo que más azotó al cristiano, los que más acabaron con los cristianos, los que más quemaron en las hogueras, los que más azotaron a los cristianos, los aserraron, los descuartizaron, fue la religión. Los religiosos son los peores enemigos y los que más persecución traen. Lo trajeron a Jesús de Nazaret y la van a traer a nosotros, la han traído a nosotros. Muchas iglesias son quemadas y saqueadas en China, en la India, son sacudidas, estremecidas por movimientos políticos de tendencia lo que era aquí, pero después ¿cómo? Algo como la dictadura.
por amor a Dios, Luis. Comunismo. La mayoría de las iglesias y de los ejércitos paramilitares son comunistas que tienen influencias religiosas católicas. Y son los que azotan y golpean y maltratan y matan y queman estos lugares. ¿Amén? ¿No les parece extraño la persecución religiosa dentro de la China? ¿Qué persecución religiosa? Porque en la China está prohibido predicar el evangelio de Jesús de Nazaret, pero no está prohibido que llegue el Papa. Está prohibido que vayan misioneros y evangelistas cristianos, pero no está prohibido que vayan las monjas y los sacerdotes. Entonces es una persecución religiosa, influencia religiosa que persiguió a Jesús de Nazaret en aquel entonces y que la iglesia de hoy en día también está siendo acosada y perseguida, mis hermanos. Amén. Pero Jesús pasó la persecución, Jesús resistió a la persecución, Jesús se levantó en medio de la persecución. Jesucristo nació en una época donde los religiosos tenían el 50% de autoridad sobre el gobierno romano. El 50% era todo política, era todo el César, era todo el imperio romano. Pero el 50% más era la religiosidad de aquel entonces. Amén. La idolatría en primer lugar de los griegos en aquel entonces y también la persecución religiosa de los escribas, los fariseos y los saduceos en cuanto a la ley de Dios, la ley de Moisés. Pero en medio de eso Jesús resistió. Cuando nosotros viene a oprimirnos el diablo con persecución, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. En unas ocasiones nos va a tocar decirle: Jesús, ayúdame a escapar de este instante, y vaya que nos va a hacer escapar. Nos va a permitir escapar de las piedras, nos va a permitir escapar del acoso. Lo que sucedía con un siervo de Dios que fue a predicar en el Quinche y por poco los matan a él y a toda su iglesia. Miren, la persecución religiosa está tan candente en este tiempo que la gente odia la palabra de Dios porque predicamos la verdad de Dios. ¿De qué? De que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que sana y restaura. Miren, la persecución en el corazón de Jesús lo fortaleció para que Él se dé cuenta, mire esto, que si Él no moría en la cruz y se dejaba asustar por los religiosos de la época y no iba a la cruz, estábamos perdidos. Jesús miraba en el panorama amplio de sus ojos, en el panorama amplio de su omnisciencia, de decir: si yo no muero en esa cruz, si me dejo asustar por los fariseos, por los escribas. Recuerden que los judíos agarraban piedra, pero piedra para lapidarte y para matarte. No agarraban cascajo, agarraban piedra para lapidarte. Y Jesús, mirando eso, Él sabía en su corazón que si Él se dejaba asustar de los fariseos, si se dejaba asustar de los romanos, si se dejaba asustar de los religiosos de la época, no iba a poder llegar a salvar nuestras vidas. Y Jesús agarraba fuerza en medio de la persecución. Cuando nosotros estemos pasando pruebas de persecución, tenemos que entender que si nos dejamos asustar, tampoco nuestra casa va a poder llegar a ser salva. Porque el diablo va a traernos miedo para que dejemos de buscar a Dios. Miren lo que sucedió aquí, que quisieron robar el local. El diablo trata de traer miedo, ¿para qué? Para que nos asustemos y nos vayamos. ¿Para qué? Para que no se salven las almas de los borrachitos del sector. Que no se salven las almas de los ladrones del sector. Trata de traerte persecución y miedo y así que te asustes y que te vayas. Miren lo que sucedió con el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le agarraron ahí los fariseos y le lapidaron, le golpearon. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, que en medio de tantas piedras que le lanzaron, el apóstol Pablo se levanta y vuelve a entrar a predicar. ¿Por qué no se fue Pablo? ¿Por qué no se corrió Pablo? Sino que vuelve a entrar y después se va a otra provincia y luego vuelve otra vez a predicar en el mismo lugar donde le apedrearon. ¿Por qué? Porque si Pablo se dejaba amedrentar, si usted y yo nos dejamos amedrentar de Satanás, empezamos a tener miedo porque vienen pruebas, porque vienen tribulaciones, nuestra casa no va a poder llegar a ser salva. ¿Por qué? Porque Dios nos ha establecido que en nuestras casas nosotros llevemos el evangelio de la paz. Que en nuestras casas nosotros prediquemos la palabra de Dios y nos mantengamos firmes. Venga lo que venga. Amén. Es la persecución. La soledad. Jesucristo pasó soledad. Muchas de las veces Jesucristo llegó a sentir en su corazón la soledad de decir: yo tengo hermanos, yo tengo familia, y de no poder contar con ellos.
Muchas de las veces, mis hermanos, los cristianos tenemos que pasar esa soledad. Hay veces que tenemos hermanos, y yo tengo varios hermanos, y hay veces que tenemos grandes familias, y mi familia es muy grande, pero a veces en momentos, en circunstancias determinadas, estamos solos. Amén. ¿Cómo se sintió de quebrantado el corazón de Jesús, así como el tuyo y el mío, cuando Él estaba orando y les dice a sus discípulos, quédense aquí y oren por mí, oren un instante para que no entren en tentación, oren? Y Él se aparta y al regresar se encuentra que estaba solo en la batalla. Amén. Hay momentos, hay circunstancias, hermanos, en las cuales nosotros vamos a tener que batallar solos. En los pocos años que tengo de cristiano, me di cuenta que habían circunstancias, mis hermanos, que ni aún los pastores estaban en medio de esa soledad. Que ellos oraban a la distancia o que ellos tenían los mejores deseos para mí, que clamaban a Dios, sí, pero habían circunstancias en las cuales yo siempre me encontraba solo en una batalla, a solas, en contra de lo que el diablo traía. Y usted se ha encontrado en un tiempo así. Y todos vamos a encontrarnos en un tiempo así, a solas, en un tiempo donde vamos a estar solos, determinadamente la circunstancia, sea cual sea esa, y no va a haber ayuda. La soledad va a impregnar en nuestro corazón. La soledad, mis hermanos, es un espíritu de tinieblas que viene a nuestros corazones y nos hace sentir desesperación. A la gente no le gusta vivir sola, a la gente no le gusta estar aislados, a la gente no le gusta estar apartados, a la gente no le gusta que le encierren. Porque los seres humanos fuimos creados para ser seres sociales, y cuando viene la soledad, la gente empieza a asustarse, a amedrentarse. Ahora imagínese esto, imagínese los hermanos que miran adelante en la transmisión, encima de una prueba, encima de una necesidad, encima que te venga la soledad, cuando nos sentimos desamparados, cuando nos sentimos solos y abatidos, empieza a entrar en el corazón del ser humano un miedo acérrimo a decir, ¿y ahora quién me va a ayudar? Te quedaste solo y si te enfermas, ¿quién me va a socorrer? Te quedaste solo y si se me acaba el trabajo, ¿quién me va a ayudar para pagar la renta? Te quedaste solo y ahora, ¿quién me va a ayudar si es que tropiezo o caigo? Y si alguien me quiere hacer algún daño en la calle. En la calle, cuando yo camino en la noche, cuando estoy yendo, yo veo que la gente siempre está caminando apurada, siempre está caminando asustada cuando están solos. Cuando están acompañados caminan tranquilos, pero cuando están solos siempre van caminando como que le meten turbo, como Jefferson Pérez, como que le meten turbo y empiezan a caminar más rápido porque les asusta la soledad, les da miedo estar en un lugar solo, en un lugar encerrado o en un lugar oscuro o en un lugar apartado. O peor aún, si tú llegas a un lugar donde te dicen, este lugar es un lugar lleno de delincuencia, la gente no puede estar sola, no puede caminar sola. La soledad es algo que experimentó Jesús, es algo que experimentaremos tú y yo, la soledad, pero no tenemos que asustarnos ni amedrentarnos por la soledad. Amén. Y juntamente con la soledad viene una hermana, que no es clemencia, la soledad viene con una hermana que es el abandono. El abandono fue lo que experimentó Jesús de Nazaret aún en la cruz del Calvario. Aún puesto sobre esa cruz, sobre ese madero, Él clama al Padre y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sinónimo, ¿eh? El abandono, mis hermanos, es la hermana de la soledad. Pero la soledad a veces es temporal. Amén. La soledad a veces es temporal. Estoy solo porque tengo que ir a casa, estoy solo porque se fueron de viaje mi familia, estoy solo porque tal vez murió alguien y luego encontraré a alguien que me haga compañía, qué sé yo. Pero el abandono es algo que uno ya lo determina como algo absoluto. ¿Sí? Es algo que te dice, te abandoné y no vuelvo más. Y cuando alguien te abandona, no vuelve más. Y en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret experimentó el abandono. Porque Dios lo abandonó allí, no porque no lo amaba, ya lo sabemos, no porque no lo quería, ya lo sabemos, no porque no lo respaldaba, ya sabemos que Dios se deleitó en Jesús. Y en muchas ocasiones Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Dios estaba complacido de la labor de Jesús, Dios estaba admirado de la labor de Jesús, Dios estaba totalmente orgulloso de la labor de su Hijo Jesucristo en la cruz.
Pero la maldad tuya y mía, que era demasiado grande, hizo insoportable la presencia de Dios. Y Dios tuvo que alejarse. Amén. Entonces ahí Jesús siente el abandono en la cruz. Aleluya. Porque una cosa es que un esposo abandone a su esposa y esta esposa tiene carrera universitaria y esta esposa puede trabajar y salir adelante. Y otra cosa es que estés crucificado con tus manos clavadas, con tus pies clavados, desangrándote y que no puedas hacer nada porque te han abandonado. Entonces, el abandono que recibió Jesús fue más grave que el abandono que puede recibir cualquier mujer por su esposo o cualquier esposo por su esposa. Amén. El abandono que recibió Jesús en la cruz del Calvario fue más grande que cualquier abandono. Que muera papá, que muera mamá, que muera hermano, que muera hijo, que muera primo, que muera mejor amigo. El abandono de Jesús que sintió en la cruz fue mucho más grande que cualquier otro abandono. Muchas mujeres o muchos hombres, más escuchen los hombres, sobre todo hombres, que le abandonan a la mujer, lo más pronto que hacen es suicidarse o alcoholizarse. Porque parece que están atados de pies y de manos y no pueden hacer nada. Pero sin embargo Jesús en sí estaba en una circunstancia, atado, clavado, sus pies y sus manos, que no podía hacer ya, bajarse de ahí, no podía. Si quería, lo hacía. Si quería, los clavos se convertían en pelusa y se rompían esos clavos. Si Sansón rompía las sogas como si fueran cuerdas quemadas, mis hermanos. Imagínate Jesús. Imagínate Jesús, si se hubiera querido bajar de ahí, lo hubiera hecho. Si se hubiera querido. Porque de poder, podía. Pero de querer, no quería. Amén. De poder, podía bajarse. Pero de querer, no quiso bajarse. Entonces Jesús simplemente con el poder de su mano, con el poder de su gloria, esos clavos se hubieran vuelto ceniza en sus manos, en sus muñecas. Esos clavos se hubieran vuelto cenizas en sus pies. Amén. Pero Él quiso demostrarnos que aunque estés clavado en un madero y estés abandonado o te sientas abandonado por el Padre, Él siempre nos va a mostrar que hay victoria después de ese esfuerzo, ese sacrificio sublime. ¿Les gusta esa canción de Sublime Gracia? ¿Sí? Ya la hemos cantado aquí también. Sublime gracia del Señor. ¿Qué más sigue? Que a un infeliz salvo. Me gustaría tener una mejor voz para entonar esa canción toda. Pero sublime gracia la del Señor, ¿sí? Es sublime, ¿por qué? No solo porque nos salvó a nosotros, pobres de nosotros, sino que es sublime gracia porque prefirió escoger el camino más difícil. Más difícil. Amén. O sea, la locura del Evangelio es la locura más grande que existe en el mundo. Pero la locura del sacrificio poderoso y gracia sublime que hizo Jesús en la cruz es más loco que todos. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret pudo haber elegido el camino fácil que todos los cristianos eligen sin pruebas. Jesús simplemente pudo haberle dicho: Padre, yo sé que me amas, una cosa te pido, aún estando allá arriba, una cosa te pido, Padre, en vez de que yo vaya y muera, fulmina el diablo en un instante y se acabó la tortura, se acabó el tormento y todo hubiera pasado. Porque eso va a ser Jesús o no lo va a hacer después del milenio. Eso va a ser Jesús, dice que con el solo soplo de su aliento va a destruir con la espada que sale de su boca. La palabra de Dios va a decirles: perece para siempre en el lago del fuego. Satanás lo va a destruir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no hizo eso antes de ir a la cruz? Porque Dios nunca elige el camino fácil. Eligió el difícil para demostrarnos que Él pudo y tú y yo podemos pasar las pruebas por más grande que esta sea. Yo me quedo pensando y digo: ¿por qué Jesús de Nazaret no eligió lo más fácil de decir: diablo, desde el cielo, te me vas? Porque ya estaba preparado el lugar de tormento, ya estaba preparado el calabozo, ya estaba preparadas las cadenas. Jesús simplemente debe haber dicho: al lago de
fuego y ahora voy a la tierra y rescato lo que se me perdió. Y sin diablo en la tierra, ya no había fariseos, ya no había persecución, ya no había romanos que le impidan. Jesús hubiera venido, predicado y toda Roma salvada y todo el mundo salvo. ¿Por qué a Jesús se le ocurrió elegir el camino más duro, más difícil, más doloroso, más traumante, más hiriente, más ofensivo, más humillante? ¿Por qué se le ocurrió eso a Jesús? Para demostrarte a ti y a mí, como hijos e hijas de Dios, que podemos salir de las pruebas, que podemos salir del abandono, de la soledad, del dolor, de las lágrimas, a través de nuestra fe en Él, que si Él pudo salir, nosotros podemos salir. Pero los cristianos no quieren esas pruebas. Por eso es que Jesús en su omnisciencia sabía que muchos cristianos no iban a querer pasar pruebas. Y cuando empiezan a pasar pruebas se olvidan de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo en la cruz es algo tan grande, tan sublime, como decíamos esa canción, que cuando Él nos muestra que Él no eligió el camino fácil, que Él no eligió el camino directo al cielo, Él pudo inclusive, si Jesús no hubiera enviado al diablo al infierno en el mismo instante en el que estaba ahí en el trono, y hubiera dicho, bueno, voy a ir a la tierra, y ya estando en la tierra hubiera elegido el camino directo, ya estaba en la tierra, amén, ya estaba en la tierra, ya predicó quién Él era, ya enseñó quién Él era, ya hizo milagros, ya hizo señales, estando aquí en la tierra pudo haberle dicho, bueno, Satanás, he demostrado que soy hijo de Dios, he ganado el corazón de los hombres, he demostrado que puedo vencerte, ahora sí, mijito, no tengo que ir a la cruz y váyaseme al lago de fuego. Pudo haber hecho eso también, pero no eligió el camino fácil, no lo eligió. Si tú comparas lo que dice que Jesús sufrió tremendo martirio en la cruz, y luego comparas Apocalipsis que dice que después de los 1000 años Jesús lo va a destruir al diablo y lo va a enviar al lago de fuego junto con el anticristo y junto con el falso profeta y junto con todos los rebeldes de aquel entonces, ¿por qué no cortó ese plazo? ¿Por qué no cortó ese tiempo? ¿Por qué no es alargó? ¿Por qué no hizo más corto ese proceso? Y en vez de ir a la cruz hubiera dicho, se me van ahorita mismo, se me van. ¿Ustedes creen que Jesús tenía que demostrar que es Dios? ¿Ustedes creen que Dios está interesado en mostrarnos que es Dios? Es decir, ¿ustedes creen que Dios está preocupado diciendo, le tengo que mostrar a Pablo que soy Dios, porque si no, ay de mí, dejo de ser Dios? ¿Ustedes creen que Dios siente necesidad de demostrarnos que Él es Dios? No, mis hermanos, Él es Dios, le creas o no le creas. Él es Dios, le crea o no le crea yo. Él es soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente, le creamos o no le creamos. Pasemos o no pasemos necesidades, pruebas o tribulaciones, le alabemos o no le alabemos, haya o no haya ateísmo, Él es Dios y no tiene necesidad de demostrárnoslo. Entonces Jesús no tenía necesidad de demostrar que Él podía llegar a la cruz y morir en la cruz y sobrepasar. No tenía Él necesidad, pero lo hizo para demostrarnos que no es bueno tomar el camino más fácil. Amén. No es bueno tomar el atajo, porque a veces el atajo coge espinas. ¿Alguien ha escalado el Ongüí alguna vez? Cuando yo estaba en aquellas épocas en la religión católica, se acabó el cursito de confirmación y nos llevaron de paseo. ¿A dónde? Al Ongüí. Tenemos que llegar a la cima, a la cruz, que está ahí arriba en el Ongüí. Y los más miedosos, los más endebles, siempre quieren ir por el camino. Pero los que somos más atrevidos y aventureros, cojamos un atajo. Y agarramos un atajo por el medio de la montaña, pero ay papá, pues por ahí había estado puro espinas. Alguien ha subido el Ongüí, sabe que hay puro espinas cuando agarras el atajo. Llegas más rápido, pero más ponchado. Los atajos a veces traen espinas y quebranto. A veces es mejor tomar el camino largo, porque a veces los atajos te llevan muy rápido, pero llegas más débil. Amén. En ocasiones los atajos te hacen llegar rápido, pero llegas débil y cansado en el contexto del Ongüí.
porque por la calle llegas un poco más descansado. Tarde, lento, pero seguro. Amén. Jesús sufrió, pasó la prueba del abandono. Otro punto, Jesús pasó la prueba del hambre. No quieren pasar pruebas de hambre, mis hermanos. La gente lo que más quiere hoy es comer, no quiere pasar prueba de hambre. A veces no sé por qué tiembla más el ser humano. Porque viene un temblor de 8 grados o porque el jefe le dice estamos reduciendo personal. Amén. La gente no quiere pasar pruebas de hambre. Y aunque ustedes no lo crean, mis hermanos y los hermanitos que pueden mirar a mi esposa, a mi hija que estén mirando, es necesario que los hijos de Dios pasemos hambre. Llega un tiempo donde Dios nos corta los suministros, nos corta la bendición del alimento, del proveer. A veces te corta todo, depende de tu orgullo, te corta todo. O a veces te va cortando, así poquito a poquito te va cortando. Porque es necesario que padezcamos hambre. Porque si Jesús pasó hambre, también tenemos que padecer hambre. Y Jesús no hizo nada malo. Jesús no era pecador. Y Jesús no era corrupto. Y Jesús no era desobligado de las cosas de Dios. Y Jesús nunca blasfemó el nombre de Dios. Y Jesús nunca se apartó de sus caminos y pasó hambre. Tenemos que pasar hambre. Es necesario. Y si alguien quiere ser pastor y viene a la transmisión, mejor ni sea, hágase monja. Porque el pastor tiene que pasar hambre. Hambre. Una vez veía que hay una pastorcita de animales, ¿no? De los que rumian. Una pastorcita de animales. Estaba ahí una mayorcita y yo veía las ovejas. Las ovejas rechonchas, gordas, bien rechonchitas, gorditas. Y las ovejitas iban caminando así, y estaban bien gordas porque pasto había lo que sea. Habló de Santos Pama por allá donde hay bastante hierro. Y las ovejitas, y todas gorditas, rechonchas, lanudas, gruesas, de patas coloradas. Y veo la señora, la pastorcita, abre una fundita de estas de funda que te dan en la tienda, abre una fundita y saca un pedazo de pan y se empieza a comer. ¿Quién estaba pasando hambre ahí? ¿Quién pasaba más necesidad? ¿Las ovejas o la pastorcita? Las ovejas estaban gordas, la mayorcita estaba toda flaquita, todo ya no avanzaba y comiendo un pedacito de pan era su almuerzo. Eso tú miras allá arriba en el campo. Eso tú miras a los pastores. ¿Sí? Las ovejitas están ahí que toman agua, que comen hierba y el pastor les lleva por todo lado a que coman hierba. En cambio, los pastores a veces tienen ahí un poquito. ¿Por qué no matan una oveja y se la comen? Jesús pasó hambre y nosotros tenemos necesariamente que padecer la prueba del hambre, pasar un cierto tiempo determinado de escasez, un tiempo determinado donde la abundancia se cae. Y yo me alegro porque muchas de las veces a los cristianos se les cae la abundancia. Cuando a usted se le empiece a caer la abundancia, cuando a usted se le empiece a caer las finanzas, agradézcale a Dios, porque todavía esas finanzas están en las manos de Dios. Pero cuando las finanzas nunca se te caigan, cuando la tarjeta nunca se te caduque, cuando siempre esté alta esa cuenta bancaria, preocúpese, porque tal vez Dios no está en tus finanzas. Tal vez Dios no está ahí, el que te está haciendo prosperar demasiado, el que te está llenando de ego, el que te está llenando de mucho de ese dinero ahí para que te enaltezcas y ensoberbezcas, tal vez es Satanás. Recuerda que todos los reinos de la tierra a mí me fueron dados, dijo el diablo, y yo se lo doy a quien yo quiera. Pero cuando las finanzas se caen, los cristianos se asustan y piensan que es el diablo. Y es Dios que dice, vamos a bajarle un poco a los ceros y vamos a subirle un poco. Muchos ceros a la gente le vuelve. Muchos ceros. Y no $500 hablo desde los cuando estaba ganando un sueldo más o menos nomás,
medio tiempo, nomás en mis primeros años de trabajar, porque antes nunca trabajaba, de trabajar, en mis primeros añitos de trabajar, el diezmo no era tan grande, el diezmo eran $20, $15. Y Jesús pasó hambre. Hay cristianos, mis hermanos, que no quieren pasar hambre. Mira, hay personas que aunque no lo crean, hay personas que llegan por primera vez a los pies de Cristo y tienen negocio, trabajo y todo, y se les cae el negocio. Apenas empiezan a buscar de Dios, en menos de un mes se les cae el negocio, se les cae el trabajo. Inmediatamente se dan la vuelta y vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no quiero pasar hambre. La gente no quiere pasar la prueba del hambre. De tener escasez en la casa, no quieren pasar eso. ¿Cuánta gente, mis hermanos, echa a perder su vida con tal de no pasar hambre? En una ocasión que habíamos ido a predicar la palabra de Dios hace años atrás, en la 24 de mayo, yo conversaba con una mujer de las trabajadoras sexuales mientras todos les predicábamos ahí. Les entregábamos tratados y les hablábamos del Señor. Yo conversaba con una de ellas, porque no soy de las personas que solamente llega cuando hago evangelismo personal, no soy de las personas que solo llegan y dicen, bueno, toma un tratado, sálvate pecadora, sino que soy de los que inmediatamente, sea cual sea la condición de esa persona, le trato de entrar en su corazón y de ver qué es lo que le sucede. Y cuando empiezo a hablar con esa persona, me explica y me dice, en realidad, si yo estoy en este trabajo no es porque exista falta de oportunidades, sino que yo me he acostumbrado a vivir como vivo. Y una muchacha pasaría tal vez en aquella época de los 18, 19 años. Y dice, yo me he acostumbrado a vivir como vivo, a tener lo que tengo. Amén. Entonces ella, por no pasar hambre, no quería renunciar a las cosas de Dios. Perdón, al mundo. Por permanecer en la comodidad. Pero bendito sea Dios, mis hermanos, será de Dios el testimonio aquel día cuando estemos ahí arriba en el cielo, que a través del Facebook un día me escribe una persona y se equivocó de persona. Me escribe a través del Facebook pensando que yo era un hombre X y me escribe a través del chat y yo le empiezo a decir que Dios te bendiga, bla, 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 y dice, ay, me equivoqué de persona, dice, metí mal el dedo, que eres uno de esos religiosos. Le digo, sí, Señor, pero bendito sea Dios que te equivocaste de Facebook, te equivocaste de chat, porque la había tenido como amiga, pero ni siquiera había hablado nunca. Y le digo, bendito sea Dios que te equivocaste, porque este es el día. Y le empecé a hablar de Jesús y le empecé a hablar de Cristo. Y luego esta persona, que bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos, esta mujer me reconoce, escribiéndome, me reconoce y me dice, yo soy trabajadora y vendo mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le empiezo a hablar de Jesús, le doy mi testimonio y después de un tiempo me escribe y me dice que está ya yendo a una iglesia, que se está congregando y que está buscando de Dios y ahora tiene un negocito en el mercado. ¡Aleluya! Se convirtió por un error. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo es Dios? Yo sé que el diablo utiliza las redes sociales como el WhatsApp y el Facebook para destruir. Pero cuando uno es inteligente y utiliza eso para ganarte esas personas para el Señor, para Jesús, para entablar una amistad y hacerles ver que hay una necesidad en ellos, que bendito sea el nombre de Dios. Y ahí mismo van y meten el dedo equivocadamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esta mujer, según me escribía, y ojalá que permanezcan las cosas de Dios, abandonó esa vida. Se dedicó a vender ahí comida. Estas son personas, mis hermanos, que no les importa padecer la prueba del hambre, la prueba de decir, oye, nos vamos a quedar sin comer. ¿Y ahora de qué vamos a vivir?
si le servimos a Jesús, si seguimos con Él. Mis hermanos, si ustedes dirán cuántas personas han llegado a mi vida diciéndome, es que desde que me hice cristiano, desde que me hice cristiana, me falta el trabajo, se me acabó el trabajo, no puedo encontrar. Si usted viera las personas que yo conozco, tienen un llamado poderoso de parte de Dios y no encuentran trabajo. Y no entienden por qué no encuentran trabajo. Ahora mismo hay una persona que está sin trabajo y que busca trabajo y tiene el talento, tiene el conocimiento, tiene las recomendaciones y todo, y Dios le cerró toda puerta. Se pasó el karma tuyo a ellos. Dios le cerró la puerta y le cierra la puerta, y no es porque Dios diga, yo me complazco en tu necesidad, que Dios dice, yo me complazco en demostrarte que tienes que pasar una prueba de hambre. Y el afán, el estrés y el cansancio hacen que uno deje de orar. Y con tanto tiempo libre dices, bueno, voy a orar. Y Dios dice, ese era el propósito. Ese era el asunto contigo. Amén. Jesús pasó la prueba del desvelo y el sueño. Nadie quiere pasar desvelo y sueño, mis hermanos. Jesús pasó la prueba del desvelo, del sueño. Jesús pasó la prueba, mis hermanos, junto con el sueño y el desvelo de la incomodidad. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, Jesús no tenía casa propia, Jesús no tenía, mis hermanos, finanzas, trabajo o negocio. Jesucristo pasó la incomodidad, el frío de la noche. Uno lee que Jesús estaba en la barca con sus discípulos y uno piensa que estaba bronceándose en Miami. Jesús que estaba durmiendo recostado su cabeza sobre una almohada, dice ahí en la barca, mientras soplaba la tormenta. Estamos hablando de alta mar, estamos hablando de altas horas de la noche, donde hace un frío terrible, donde todo está convulsionado, donde el viento sopla. ¿Ustedes creen que Jesús estaba ahí con calefacción? Jesús estaba ahí con una televisión, con una tablet así, chateando, robando wifi? No, Jesús de Nazaret estaba pasando la prueba del sueño, del desvelo y de la incomodidad. Él siempre estaba viviendo en incomodidades. Él nunca estaba metiéndose en hoteles a descansar. Miren lo que dice este varón, uno de los grandes falsos ministros de Dios que hoy se está arrepintiendo. Y yo he predicado de él, de Benny Hinn, el que lanza la chaqueta mochila. Y él sacó un video ya y dijo, yo estoy arrepentido de haber predicado la prosperidad. Y de ahora en adelante dice, voy a predicar la verdad de Dios. Le dije, gloria a Dios, ojalá que sea cierto. Y que de ahora en adelante él aborrece esa doctrina y que él va a empezar a predicar la palabra de Dios y muchas otras cosas que él ha enseñado que también se ha dado cuenta que son malas. Y el sobrino de él dice, cuando yo estaba con Benny Hinn, mi tío, porque el sobrino primero sale de la prosperidad, el sobrino dice, nosotros íbamos a Dubái, ya con Dubái usted ya sabe que estamos hablando de cosas serias, donde se hospedaban en habitaciones de $25,000 por noche. O sea, $25,000 por noche es más de lo que vale mi pobre casita, con todo y la moto y el perro y el gato que está ahí. Por noche en Dubái se quedaban ellos hospedándose. La prosperidad. Pero el sobrino abrió sus ojos a tiempo y él antes de Benny Hinn mismo ya se salió de la prosperidad y predica la palabra. Y Benny Hinn dice lo mismo. Está arrepentido de eso. Hay que ver hasta qué punto están arrepentidos, porque ahora tienen que pasar incomodidad, sueño y desvelo. Ya no hay hotel de Dubái. Amén. Si alguien se arrepiente de verdad, ya no hay hotel de Dubái. Amén. Como a Héctor Delgado, que dice que le ofrecieron $1 millón porque cante 5 conciertos o 4 conciertos, creo que es $1 millón para que vuelva a cantar Baila Morena, Baila Morena. Y él dijo no. Y el estado de cuenta y las cuentas, los gastos y las necesidades ahí, cualquiera acepta eso. Cualquiera que no sea siervo de Dios, cualquiera que no sea hija de Dios, cualquiera que no sea ministro de Dios, aceptaría eso. Pero él dijo no. Amén. ¿Usted rechazaría en este instante $1 millón si alguien le dice, deja de congregarte 5 domingos y te doy $1 millón? Amén. Los cristianos somos llamados a pasar incomodidad. Amén. Incomodidad. Yo le agradezco a Dios por mi hija y mi esposa, porque cuando nosotros vemos que los hermanitos, ustedes, Luis, Caro,
A veces nos llevan en el carro, nos ayudan, nos acolitan en algo. Nosotros nos sentimos bendecidos. Pero cuando nosotros, hay momentos, aunque no lo crean, no quiero trabajar psicológicamente, pero aunque no lo crean, hay momentos en los que ustedes se ofrecen a llevarnos y nosotros en realidad queríamos irnos en bus. Pero hay momentos en los que de verdad estamos tan rendidos, cansados o cargados que queremos que nos lleven y no nos llevan. Aleluya. Le aseguro. Hay momentos en que mi esposa que me está viendo, ella sabe decir, no nos vayamos, no abusemos, vámonos nomás en bus, y se ofrecen a llevarnos. Y hay momentos en los que uno estamos rendidos, cansados, a veces hasta tenemos maletas y cargas y desaparecen los hermanos como cohetes. Mi hermano, hay que estar dispuesto a pasar incomodidad. Pero es que usted no es adivino, pues, amén. Amén. Y usted tiene también sus obligaciones y sus necesidades y lugares donde tiene que ir. Entonces no va a estar pendiente todo el tiempo del pastor, amén. Pero eso lo permite Dios para que el pastor sea humilde y diga, cuando me lleve el hermano, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Y si no me puedes llevar, que Dios te bendiga el doble, porque la próxima sé que estarás ahí y puedo contar contigo. Eso lo hace Dios, quiere ponerte incomodidad. Todos estos años que estábamos allá, mis hermanos, en el local de allá de donde ustedes, todos esos años fueron de incomodidad, mis hermanos. Al menos cuando me emocionaba mucho, ¿sí o no, Luis? Cuando me emocionaba mucho, mis hermanos, la predicación se extendía hasta las 8:30 de la noche y a veces hasta más de las 8:30. Nos tocaba salir de la iglesia, mis hermanos, y nos tocaba ir a agarrar trole, ir al recreo, al Quicentro, a la terminal de Quitumbe, mis hermanos, y de ahí coger, ir hasta el Capulina, y nos tocaba subir a pie. Nos tocaba pasar incomodidad, los apretujones, ahí está Luis, como subirte en ese bus que te lleva hasta Quitumbe a esas horas de la noche, lo peor que existe. Mejor prefiero comprarme una sardina, mi hermano, y meterme ahí, eso es más cómodo. Porque los cristianos no están a veces dispuestos a pasar incomodidad, pero los pastores, los siervos de Dios están dispuestos. Si algo admiro yo del pastor Luis que conocimos aquel día, aquella época, era que él pasaba incomodidad. Venir desde la mitad del mundo hasta la otra mitad del mundo, eso era una incomodidad y él lo padecía. Venir siervos como el pastor Julio, que yo lo conocía también en esos años dorados, cuando yo lo conocía, venir de Santo Domingo hasta acá a pasar incomodidad. Amén. El pastor allá en Perú, cuando fui, nunca más volví, me negaron la vista allá. Cuando fui allá me dijo, ¿y a quién vino a predicar? ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cuántos días va a estar aquí? 2. Y para nomás eso vino. Más se demoró en el viaje, claro, 3 días de ida y 3 de vuelta, que en quedarme 2 días y predicar en una iglesia. Porque Dios puso en mi corazón, no importa si es uno el que te llama a la China a predicar, pues vamos a la China por uno que llame, sí, hay que padecer incomodidad. Y yo me acuerdo que los hermanos quiero porque no se ven en avión. Y me sugirieron, no, yo me quiero ir en bus. Aleluya. 36 horitas en bus no es nada desagradable. Llegas de hecho gelatina. Aleluya. Usted tiene que estar dispuesto a pasar incomodidad. Jesús pasó incomodidades. Jesús pasó desvelos. Jesús pasó en el monte. Jesús no tenía dónde dormir. Imagínate que a veces, mira lo que sucedió con Jacob. ¿Dónde recostó la cabeza Jacob? En una chaide que es ortopédica. ¿En dónde recostó la cabeza Jacob? En una piedra. La incomodidad es una de las características que tiene que estar en nosotros, decir, yo estoy dispuesto a pasar incomodidad. El apóstol Pablo dijo, yo he estado en incomodidad, en naufragios, en desvelos, en ayunos, en persecuciones de los mismos judíos, persecuciones de los romanos, persecuciones de los griegos, persecuciones de unos y de otros. Siempre estuvo pasando persecución. Aleluya. Amén. Tenemos que estar dispuestos a pasar persecución. Tenemos que estar dispuestos a pasar pruebas de tentación. Tenemos que estar dispuestos a pasar pruebas de abandono, de soledad, de hambre, de sueño, de desvelo, de incomodidad. Jesús también pasó cansancio. Aleluya. Amén. Jesús pasó cansancio. Los cristianos no quieren pasar cansancio. Amén.
Porque llego el día miércoles cansado del trabajo. ¿Y para qué voy a la iglesia? Mejor no voy a dormir. El Señor habló a mi vida, mis hermanos, y me dijo: vas a aumentar en la iglesia la oración de guerra espiritual los martes. Yo dije: no, Señor. Los martes no, Señor. Hagamos un sábado. Al fin y al cabo ya oramos el sábado. No, yo quiero que te incomodes. Amén. Así que por esa es la razón que hoy tenemos oración los días martes, mis hermanos. Guerra para batallar en el Espíritu por las casas, los hogares. Dios quiere que pasemos, mis hermanos, un poquito de cansancio. Jesús estuvo cansado en muchas ocasiones. Jesús, cuando estaba cansado, mis hermanos, dicen una de las anécdotas e historias, que Jesús estaba cansado del camino y se sentó. Ahí se encontró a la samaritana y le dijo que le dé agua porque estaba con sed. Jesús pasó cansancio. Jesús pasó necesidades. Aleluya. Si hay una de las cosas que más a mí me llenan de esa fe de que todavía hay cristianos que aman a Dios, es esos cristianos que no les importe la distancia, el lugar, el sol sofocante, no les importa el frío, el desvelo, la noche, la oscuridad, y buscan a Dios. Porque sí hay. Amén. Sí hay. Puede creer que una vez iba conversando con una dama en el bus mientras iba a la iglesia, cuando estábamos allá todavía. Y le digo: ¿y usted a dónde va? A la iglesia. Era domingo, ¿no? ¿A dónde va? A la iglesia. ¿Y de dónde viene? ¿Viene de acá de Tambillo? No, Tambillo es donde venden yogures y todo eso. ¿O Aloha? ¿Ah? O sea, donde tú vas en el carro y siempre está gente acá con yogur y bizcochos, siempre unas filas de yogur. Aloha. ¿Y a dónde va? A la iglesia del norte de la República. Y yo digo: pero que no hay iglesia por allá, o sea, no hay iglesia por allá, o sea, por Aloha debe de haber una iglesia. El amor a la obra. El amor. Que tienes que salir tempranito de allá para llegar al norte. No es cualquier viaje. Aleluya. Amén. Jesucristo pasó cansancio espiritual, cansancio físico. Muchas veces se sintió cansado, abatido, mis hermanos, y nosotros también tenemos que estar dispuestos a pasar la prueba del cansancio. ¿Se ha hecho usted el test del cansancio? El test del amo a Dios, el test de amo a Cristo verdaderamente. Amén. Esposos que dicen: amor, yo te amo, ayúdame a lavar los platos, estoy cansado. No, entonces ese amor no vale. Amén. La prueba del cansancio de la mujer virtuosa, que dice: ¿qué dice la mujer virtuosa? Esta mujer virtuosa, yo me quedo loco ayer que lo volvíamos a recordar. Me quedo loco con la mujer virtuosa. ¿De dónde rayos sacaba tanta fuerza? ¿De dónde rayos sacaba tanto poder? ¿De dónde rayos sacaba tanta fortaleza para atender al marido, para atender al hijo y para atender sus negocios? Amén. Aleluya. ¿De dónde? Y no era cristiana. No tenía el Espíritu Santo, no tenía Cristo, no tenía Biblia, no tenía oración, no tenía nada de eso, pero era una mujer virtuosa. Cosa que el hombre nunca va a poder hacer. Nosotros nunca vamos a poder atender a la mujer, atender a los hijos, arreglar la casa, sostener la casa y encima irnos al negocio. Pero esta mujer virtuosa de la Biblia, de Proverbios 31, dice: esta mujer tiene cuidado de que de su esposo, de sus hijos, nunca falta, trabaja en el uso, atiende sus negocios, dice. Amén. Tremenda una mujer así. Esas son las hijas de Dios. Que no hay cansancio que le diga: estoy cansada, como para atender a mi esposo, a mis hijos, clamar por mi hogar, por mis hijos, y encima atender mis negocios. Amén. Es decir, realizar tus sueños. Aunque nuestros sueños
Los tuyos y los míos en las manos de Dios se convierten en una caricatura. Pero tenemos sueños y algunos de esos Dios sí dice, está bien, dale a tus sueños, porque van rectos delante de Dios. Cansancio. Todos sentimos cansancio. Puede imaginarse que Jesús, Hijo de Dios, con el poder que tenía, ¿se sintió cansado? Sí. ¿Usted y yo estamos cansados? Dice que Jesús estaba cansado del camino. ¿Usted y yo nos hemos cansado del camino? Nos hemos agobiado en algún instante, hemos sentido tanta opresión, hemos sentido tanto cansancio físico, espiritual, y el diablo te ataca, y la gente te ataca, y tu familia te ataca, y te vienen las tentaciones, y las persecuciones, la soledad, el abandono, el hambre, las incomodidades, y encima te resulta encima todas esas cargas, el cansancio, el estrés. Y Jesús nos muestra que en medio de eso, Él pudo sobrepasar la prueba del cansancio. Para que tú y yo también podamos. Amén. Aleluya. Pero ciertamente hay creyentes, mis hermanos, que no quieren pasar las pruebas del cansancio. Es ahí donde nacen los creyentes que dicen, está tarde, está mucho sol, y un día tan, miren, si ustedes vieran lo que yo veo ahorita allá afuera, un día tan iluminado, en un día tan hermoso con tanto aire puro, hasta flores me pone el Señor al frente para que yo tenga ganas de salir y de irme a pasear, en vez de venir y estar encerrado en cuatro paredes. En la prueba del cansancio, a veces nos viene, mis hermanos, que nos sentimos cansados y rendidos, y ya no queremos seguir adelante, ya no queremos levantarnos, ya no queremos seguir porque estamos cansados. Hay cansancio físico y la gente ya no quiere levantarse, y hay cansancio espiritual y la gente ya no quiere levantarse. O a veces nos atacan los dos tipos de cansancio y no queremos seguir adelante, pero Jesús pasó la prueba diciendo, si yo pude lograrlo por mi sola fe en mi Padre Celestial, tú también puedes hacerlo. Tenemos que pasar la prueba del cansancio. Aleluya. La siguiente prueba, mis hermanos, porque luego tenemos que leer las Escrituras, es la prueba de los insultos y los golpes. Jesús pasó insultos y golpes, y hoy en día los cristianos no quieren pasar ni insultos ni golpes. Antes a los cristianos se les maldecía, se les humillaba y se les escupía. Hoy los cristianos, mis hermanos, ni en el Facebook quieren poner Dios te ama para que la gente no se les burle. Y en el Facebook quieren escribir Cristo vive, Cristo reina, porque no quieren que se les humille, que se les burle. En el colegio, en la universidad, ya cuando se gradúan de licenciado los alumnos, ahí se enteran recién que han sido cristianos. En el trabajo, ya cuando te dan la jubilación a tus 60 y tantos años, recién dicen, se va el compañerito Pablo a los 70 años, ya se va del cuerpo docente. Hasta nunca, que Dios les bendiga. ¿Cómo ha sido cristiano? Porque era el mayor que más bailaba en las kermeses colegiales. No queremos pasar insultos, mis hermanos. Los cristianos ya no quieren ser ofendidos. Que se te rían, que se te burlen. Es que los cristianos son muy burlados, son muy perseguidos. Se ríen de nosotros. Nos ofenden, nos hablan, nos tratan mal. Mire, el día que ya ni me acuerdo cuál día fue, salí de aquí, el miércoles, creo que sí, el día miércoles, sí, exacto. Salí de aquí después del culto y tomé el bus y me encontré a una hermanita que la conocí cuando tenía 13 años. Y ahí estábamos en la misma iglesia y la lideraba a ella junto con los demás chicos y le pregunto, ha pasado tanto tiempo, mis hermanos, ya creo que me dijo que tiene 25 años, no lo recuerdo, 21, 25 años ya, ha pasado tanto tiempo desde que la conocí, mis hermanos. Y ahora ya es toda una mujer, toda una señorita, está en la universidad y me dice que la universidad tiene mucha oposición, que hasta los profesores se le oponen y le dicen que no, que ella está mal y que hay el pro-aborto y que hay ahí, reina el pro-aborto y el homosexualismo, etcétera, etcétera. Y que ha tenido discusiones con los licenciados y que les ha dicho yo respeto su pensamiento pero no lo comparto. Entonces vemos que sí hay gente que está dispuesto a pasar insultos y ofensas, a pasar la prueba del insulto, de que te hagan quedar mal, de que tengo que orar, pues tengo que orar porque voy a comer.
acá, cállense y a orar el aleluya. Sí, voy a orar, porque yo sí le agradezco a mi Dios. Porque tengo para comer, porque tengo para dar a mis hijos. Yo sí voy a orar. Si tú no quieres orar, no ores. Colegiales universitarios, mis hermanos, que después, porque en el membrete del cuaderno alguien le puso un salmo, se dan cuenta que han sido cristianos. Porque no quieren pasar la prueba del insulto. ¿Y cuántas veces Jesús fue insultado? ¿Cuántas veces se le burlaron? Tú vas a ser el Hijo de Dios, por el poder de Belcebú echas fuera a los demonios. ¿Cómo se le burlaban a Jesús? ¿Cómo lo insultaban? ¡Ay, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que te creamos! ¿Cómo se burlaban y le insultaban? Mire acá los golpes. ¿Para qué le voy a hablar de golpes en Jesús? Pero hay cristianos que no quieren pasar golpes. Hay cristianos que no quieren pasar golpes. Aquí, en esta nación. Porque en la China cada rato se queman las iglesias y cada rato les golpean. Porque en la India cada rato están persiguiéndoles, golpeándoles y asesinándoles a los cristianos. Hay cristianos que no quieren pasar golpes. Y esos golpes físicos a veces duelen menos que los golpes espirituales. Cuando el diablo viene y golpea la casa. Amén. Por eso Jesús nos dio el consejo, uno de los miles de consejos más sabios que hemos dado en la palabra de Dios. Cuando vayas a edificar tu casa, hazlo sobre la roca. Porque cuando golpee el viento, no se va a derribar. Cristianos que no están dispuestos a pasar la prueba de los golpes porque cimentaron su casa en la arena. Entonces cuando el viento sopla y golpea contra la casa, se derrumba esa casa. Y no están dispuestos a eso. El mejor consejo que nos da Dios para que nuestras casas se mantengan sólidas es: edifica tu casa en la roca. En lo que dijo el pastor, no en la roca. No lo que dijo el pastor. En lo que me han enseñado mis tutores eclesiásticos durante 50 años de ministerio. No en lo que se te predica, no en lo que aprendes cuando te dan un estudio bíblico, no en eso, no en lo que yo puedo predicarte hoy y mañana, no en eso, no en que cantemos o alabemos, no edifiques tu casa en eso. Edifiquemos nuestra casa como el pastor la edificó. No edifiques en ejemplificaciones humanas, porque son ejemplos de hogares que se caerán un día, y si Dios no lo permite, gloria a Dios, pero un día pueden caer o tropezar. No edifiques tu casa siguiendo ejemplo de ministros o de hijos o de pastores o de siervos. No edifiques tu casa en eso. Edifique su casa en Jesús de Nazaret, cimentado en Él, con la fe en Él, y golpearán ahí, mis hermanos, y no se va a caer. Amén. Aleluya. Amén. Yo quiero que mi casa sea como la casa del pastor. Yo quiero que mi casa sea como la casa del siervo, del evangelista, porque mira qué tremendo ministerio que tiene. Yo también quiero que mi casa sea así. No podemos, mis hermanos, cimentar en bases de hombres. Eso es arena. Eso es arena. Por más que sea pastor, por más que sea líder, evangelista, ministro, si cimentamos nuestros hogares según el ejemplo que vemos en otros, eso es arena. Aquí está el verdadero cimiento. Es Jesús de Nazaret. Él es el verdadero cimiento para construir nuestros hogares. Amén. Jesús también pasó, por último, la prueba. No hay cómo ponerle esta última prueba, así que le voy a leer tal y como está aquí cuando entienda mi propia letra. Jesús pasó la prueba en que tu familia te aborrezca. Jesús pasó la prueba del ser aborrecido por tu familia. Jesús pasó la prueba de que tu familia te rechace. Y yo he visto padres que rechazan a hijos, y no estoy hablando de cristianos, que rechazan a sus hijos porque tienen enfermedades, o o hijos que rechazan a sus padres porque son ancianos o porque tienen enfermedades. ¿Quieres saber cómo han incrementado la maldad y la perversión en este mundo? Vaya a un asilo. Y usted va a hablar con un anciano y el anciano le va a decir: a mí no me han venido a visitar mis hijos, pero ya ni siquiera sé si tendré hijos. ¿Quieres saber cómo ha incrementado la maldad en este mundo? Vaya a un orfanato. Si se va a un orfanato secular, usted va a ver ahí que esos niños son violados, maltratados y abusados por los sacerdotes, por supuesto, vale la pena mencionarlo. Va a ver que en esos orfanatos hay criaturas desde la cuna.
Usted puede ir al hospital y usted ver cómo incrementó la maldad del mundo cuando usted ve que cada rato, en cada instante se encuentra un nuevo aborto, una nueva mujer que está abandonando a su hijo ahí a la puerta de un baño, a la puerta de la salida del hospital. ¿Amén? Mis hermanos, tu familia te tiene que aborrecer y me tiene que aborrecer en ciertas circunstancias por tratar de agradar a Dios. Eso es inevitable. Pero hay cristianos, creyentes que no quieren pasar el ser aborrecidos de la familia. Ya, escuche esto, el diablo es tan hábil y tan sutil en meter miedo que hay gente, hay creyentes que prefieren que su familia vaya toda la eternidad al infierno con tal de no recibir un déjame de molestar. Hablemos claro. Hablemos claro, nosotros aquí Ecuador, los que me miran en Ecuador y los que somos latinos también, y ustedes, mis hermanos. Sus familiares que son incrédulos, ¿acaso tienen conexiones musulmanas? En las cuales ustedes les digan Cristo reina y ustedes digan Alá no es Dios y les vayan a quemar ese mismo instante en su propia cama. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos miedo de hablar de Jesús a nuestros familiares si son nuestra propia sangre? Es que la sangre duele. ¿Por qué tenemos miedo de predicarles y preferimos que vayan al infierno con tal de que no nos rechacen, que no nos aborrezcan? Ellos no te van a quemar, ellos no te van a lanzar a la hoguera, no son musulmanes, no son árabes, no son seguidores de Alá, a los cuales no les puedes hablar de Jesús y decir que solo hay un Dios verdadero y es Cristo. Ellos no te van a hacer eso. Si tal vez te cortan la comunicación un tiempo, si tal vez te dejan de hablar un tiempo, si tal vez ya no te dan de comer un tiempo, pero no importa, porque tarde o temprano Dios, aún con nuestros enemigos, nos va a reconciliar, cuanto más con la familia. Familia es familia, mi hermano, familia es familia. Amén. Todos tenemos familiares que hasta la muerte nos odian. Y cuando mueren nos siguen odiando. Pero familia es familia. Y entre ellos, si hay familiares que un día se pelean contigo, se enojan contigo porque les hablas de Cristo, te rechazan, te dan la espalda, pero tarde que temprano esa semillita empieza a dar fruto. Si no te da miedo pasar la prueba, es ser aborrecido. Cuando yo todavía estaba, creo que 4 o 5 años recién en el Evangelio, fui a Ibarra a predicar, a visitar a unos familiares. Y mi prima se enteró que yo era cristiano. Y es con una java de cerveza ahí. ¡Ah! ¡La cerveza! También te has hecho, aleluya, me dijo. Yo iba a ese instante a agarrar la Biblia y a confrontar con lo peleón que soy. Pero el Espíritu Santo me dijo, cállate por una vez en tu vida, por amor a Dios. Cállate. Más bien hubiera sido por a mí mismo, cállate. Y decidí callarme. Ha pasado creo que 5 o 6 años. Y hoy ella dice, la religión más falsa que existe es la católica. Y te estoy hablando de familiares míos, que son mujeres, son católicos. Yo iba a pachanguear en todas estas fiestas de las virgen que hacían allá. Y yo estaba presente ahí en mi época. Ellos trago duro, virgen duro, todo duro de alcohol, borrachera seguro y fiesta hasta el otro día. O sea, catolicismo verdadero, mi hermano. Escucho que mi hermana me comente en un funeral que hubo recién nada más que ella dice, la religión más falsa, más hipócrita que es la católica. Han vinido los hermanitos a enseñarme de la Biblia. Aleluya. Y yo me sentí mal aquel día, en aquella época, sí Señor, porque duele que se te rían, duele que se te burlen y peor si te hablan. ¿Cómo me trató mi mamá, mis hermanos? ¿Cómo me dijo, prefiero que seas un borracho, prefiero que vengas a bailar nuevamente y que no estés viendo esa iglesia? Duele. O sea, no estoy hablando de un primo, de un amigo. Mis amigos me dijeron, deja de molestarnos, ya sabes que a nosotros nos gusta el trago. Les dije, bueno, ya borrachos, digan. Pero ella es tu madre. Eso sí duele. Duele. Me acuerdo que mis tías le dijeron, maldito, qué mal hijo, usted se fue de la casa abandonando a su madre. Si supieran el abandono que yo sentía, porque mi madre decía que odiaba que yo sea cristiano. Mi hermana me cuenta este día jueves que mi hermana le pregunta, mamá, escúchame, mamá, ¿usted todavía cree en la Virgen de la Guadalupe? Y mi mamá le ha dicho, no, yo no quiero saber nada de eso, no, ya no me gusta eso, ya no me gusta eso. Y mi mamá en su casa tenía una estampita
santa y ungida, echar agua bendita también por si acaso le falle algo, para hacer un milagro tenía en la casa de la Guadalupe. Un día mi mamá cerró los ojos y cuando cierra los ojos le entra un sueño de parte de Dios y le mira que la Guadalupe que está ahí se manifestó tal y como es. Si tú arrancas la imagen verdadera de la Guadalupe tal y como es, completita, no solamente el retratito así, todo completo donde están esos demonios que dicen que son querubines y está ahí una serpiente de 2 cabezas o 3 cabezas que tiene con la cola enrollada, así cuando tú le ves completo el dibujo te das cuenta que esa serpiente que tiene una cabeza, el cuerpo que se le mueve a la serpiente, sube, se mete por debajo de la falda y es la misma Guadalupe. Si no me cree, busque ahí en el internet, está la foto verdadera, real, completita de la Guadalupe, no un pedacito como lo vemos. Y usted sígale la cuerda, sígale el hilo a la serpiente que está ahí envuelta, que según ella le está pisando. No, está ahí y es el cuerpo de la Guadalupe. Es una serpiente. Y mamá le sueña y dice que cierra sus ojos y ella está parada y regresa a ver el cuadro que ella tenía ahí, la estampita ungida, santificada, echaba agua bendita con licor y tabaco también para que sea más santa la imagen. Y mi mamá le regresa a ver y la imagen empieza a mover y sale ahí, se hace una serpiente y sale un demonio de ahí adentro. Y mi mamá abrió los ojos como cualquiera de nosotros y arrancó la estampita en 1000 pedazos y el agua bendita no sirvió. Ese fue el inicio en que Dios empezó a trabajar con mi mamá después de que yo recibí el rechazo familiar. Amén. La prueba de que tu familia te abandonó. Vamos a terminar, mis hermanos, en esta mañana leyendo los textos bíblicos. La primera prueba que habíamos visto es la tentación. Lucas capítulo 4. La prueba de la tentación, Jesús de Nazaret lo pasó. Lucas 4, no lo vamos a leer todo, por supuesto. Lucas 4 dice la palabra del Señor. Verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Amén. Escuchen. 40 días pasó la prueba de tentación Jesús. 40 días. Estuvo en el desierto. Y en el desierto ¿hubo o no hubo tentación? De la sed, del hambre, de la soledad. Hubo ahí esa tentación. Pasó 40 días, mis hermanos. 40 días en el desierto. Y cuando tú crees que ya saliste por fin del desierto, se te aparece el diablo. Y cuando tú piensas que por fin ya saliste y ya por fin te llamaron para recibir tu carpeta laboral, te das cuenta que el diablo recién se te presenta. Amén. Porque Jesús ya salió del desierto, ya estaba listo para llegar al pueblo y alimentarse, y justo se aparece el diablo cuando ya salgo del desierto. Cristianos que se desaniman porque ya están saliendo del desierto y viene ¡pum! Otro golpe. Ya estamos saliendo de la prueba y viene ¡pum! Otra decepción. Y decimos, no, ya no, Dios, no. No, es que estamos saliendo del desierto y es necesario que el diablo se pare al frente de nosotros y diga, acabas de salir del desierto, hagámote un test, hagámote una evaluación. ¿Qué aprendiste en el desierto? ¿Qué aprendiste estos años que estabas en el colegio, en la universidad y luego te tuvieron que tomar una prueba? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estudiaste? Te la pasaste por ahí con los vagos amigos de Pablo y que se la pasaban ahí escapándose de la clase, yéndose a los bailes a lanzar piedras en el tiempo de bullas. O te la pasaste estudiando y ahora eres un profesional que estoy listo para tomarte una prueba. Bendito sea Dios que en mi época no nos tomaron esta prueba del, ¿cómo era? Del CENESID y eso. Bendito sea Dios porque nos jalábamos toda mi generación. Es que mi hermano, cuando está saliendo del desierto, el diablo a veces justo cuando ya está salido del desierto, cuando Dios dice, ya levántate, deja de llorar, cruza, bebe el mar, se te aparece el diablo y te pone la prueba. A ver. Ajá, Pablo Mina. Ah, con que 11 años de cristiano. Señor Pablo Mina, 11 años de cristiano. Ajá, con que mucho grito, mucha oración, mucho evangelismo. Vamos a ver qué aprendiste en estos años de prueba, de desierto. Aquí está tu prueba, Pablo. Y abajo al pie de la página dice, el decano Don Lucy Fer.
Te trae la prueba el diablo, la evaluación, a ver qué tanto aprendiste esos 40 días en el desierto. Y ahí viene el problema, porque pensamos que todavía estamos en el desierto abandonados por Dios, cuando en realidad ya estamos frente al decano, frente al diablo que nos dice, a ver, defienda su tesis, mijito. Que usted es cristiano, que usted grita allá afuera, que grita en la iglesia, que a todo el mundo le grita, que hasta a los perros les quiere evangelizar. A ver, aquí está, defienda su tesis, este es el tiempo de la prueba. Amén. Porque una cosa es el desierto, salir del desierto en el que te mete Dios a través del Espíritu Santo, y cuando sales del desierto viene ¿qué cosa? La prueba. ¿Y quién te pone en la prueba? El diablo. Aleluya. Jesucristo pasó persecución. Juan 15, vamos más adelante, mis hermanos, Juan 15, 18. Juan capítulo 15, verso 18 dice la palabra del Señor. Jesús pasó persecución. 15, 18 dice, si alguno os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí están, mis hermanos. Amén. Jesús pasó persecución. Lo aborrecieron en gran manera. A ti y a mí nos van a aborrecer, nos van a perseguir. Jesucristo habíamos mencionado que pasó soledad. Juan 16, 32. Juan 16, 32. Jesús pasó soledad. ¿Soledad le dije? Sí, soledad. Juan 16, 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Todos se van a esparcir, todos se van a ir, todos se van a ausentar. Pero no importa, no estoy solo. Dios está conmigo, Dios está con usted. Amén. Todos se van a ir, dice. Llegó la hora, porque va a llegar una hora. Siempre a todos, mis hermanos. Usted no se asuste, los que me miran más adelante también. No se asusten los cristianos que miren adelante y sean nuevos, que digan, oye, la gente me está abandonando, mis amigos me están abandonando, con los que antes me emborrachaba empezaron a abandonar, con los que antes me drogaba empezaron a abandonar, con los que antes robábamos me empezaron a abandonar, mi familia me empezó a abandonar. ¿Qué está pasando, Dios? Yo que pensé que iba a venir contigo y todo el mundo me iba a amar. Me doy cuenta que mejor me amaban cuando estaba borracho, cuando estaba fumando, cuando estaba robando. La gente me amaba. Eran 2 o 3 que me decían ladrón, sin vergüenza, pero el resto me amaban, según yo. Si me hubieran amado, me hubieran dicho, pobre, dejemos de robar, amigos. Si me hubieran amado, me hubieran dicho, pana, dejemos de robar. Si me hubieran amado, me hubieran dicho, oye, no nos gastamos la plata en licor, vamos, llevemos pan a la casa. Si me hubieran amado de verdad. Amén. Vamos a sufrir abandono. Ya vimos la soledad, vamos a sufrir abandono. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Jesús sufrió abandono. Dice la palabra del Señor en el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. ¿Se ha dado cuenta usted, escuche, se ha dado cuenta usted que en el momento en el que estamos, pero muy estresados, atrapados en la prueba más grande, se ha dado cuenta que todos decimos, Dios mío? ¿Se han dado cuenta que cuando estamos cuando te estás súper acorralado, la primera palabra que te sale es Dios mío? O es Dios mío, ayúdame, o Dios mío, ¿qué pasó? O Dios mío, ¿qué está sucediendo? O Dios mío, ¿qué será? ¿Se ha dado cuenta que clamamos así? Eso nos refleja que Jesús estaba totalmente amedrentado ahí, se sentía solo, abandonado. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Gloria a Dios. Jesús también pasó hambre. Marcos 4:37. Marcos capítulo 4, verso 37 y 38. Marcos 4, 37, 38 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Jesús padeció, ¿qué cosa? Sueño, desvelo.
Jesucristo pasó hambre. Habíamos hablado del hambre. Marcos capítulo 11, versos 12 y 14. Marcos 11, 12 al 14. ¿Estamos ahí? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, pues fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca más coma nadie de ti, y le oyeron sus discípulos. Amén. Jesús pasó hambre. ¿Y sabe qué le pasó a Jesús? Lo mismo que a usted y a mí. Que Jesús dice: por fin encontré una higuera. Oh, por fin, ahí sí hay comida. Y cuando llega y extiende la mano para buscar comida, ¿qué dice? Solo halló hojas, no había nada. Lo que esperaba, lo que buscaba, la ansiedad que tenía de comer no fue satisfecha en ese instante. ¿Por qué? Porque halló hojas. Porque ¿qué dice la parte final del verso 13? No era el tiempo de higos. No era el tiempo que te llenes la barriga, no es el tiempo. Hay cristianos que no pasan la prueba del hambre porque todavía no es tiempo que Dios los bendiga. Hay que pasar la prueba y luego dice Dios: ahora sí, ya es tiempo de higos, ahora sí ya es tiempo de llenarte, ahora sí ya es tiempo de que pueda yo bendecirte. Amén. Cuando todavía no entendemos eso, siempre estamos extendiendo la mano a la higuera, ¿no? A esto sí, aquí sí está la comida, aquí sí va a salir el camisito, aquí sí va a salir el pan, porque aquí sí está el trabajo seguro. Pero dice Dios que no es tiempo de higos todavía. Es una higuera, pero sin higos. ¿Cómo se llama el árbol de piña? ¿Una piñera? ¿Cómo se llama el árbol de piña? ¿Nadie sabe cómo se llama el árbol? El de naranjas, naranjo, ¿verdad? El árbol de limones, una limonera, ¿así se llama? Limonero. ¿Y el de piñas? Una piñera. No es tiempo de higos, dice. No era el tiempo de higos. Jesús de Nazaret, escuche, no tenía la potestad de decir: higuera, produce higos, en vez de decirle: higuera, sécate. ¿Por qué no apareció el alimento? En vez de aparecer higos, le seca. Tenía el poder de hacer que aparezca higos. Hizo florecer la rosa de Sarón, no va a poder. Hizo florecer la vara de Aarón y no va a poder hacer florecer higos. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Jesús no buscaba su voluntad, sino la voluntad de Dios. Si Dios dijo que no hay higos, no hay higos y se acabó. Si Dios quitó los higos de la higuera, los quitó y punto, se acabó. Me conformo con seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Pasó la prueba del hambre. Amén. En este tiempo llevamos una época de tanta hambre que la gente no quiere pasar la prueba del hambre, mis hermanos. Que tarde que temprano nos vamos a terminar comiendo a nuestros hijos. Porque hay tanta gente desesperada en este tiempo, mis hermanos. Tanta gente desesperada. Vamos acá más adelante porque tenemos que terminar, mis hermanos. Jesús pasó incomodidades. Mateo 8:20. Habíamos hablado que Jesús pasó muchas incomodidades durmiendo en lugares donde la verdad para el Hijo de Dios no tenía que haber sido así. Desde su nacimiento, nacer en un pesebre rodeado de animales ahí, silvestres ahí, en el campo. Mateo 8:20 dice, nos muestra que Jesús desde la cuna era un hombre fuerte en el espíritu, valiente, varón de dolores, lo describe la palabra, amén. Ciertamente desde la cuna era varón de dolores. Mateo 8:20 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué contrariedad, que las zorras tienen casita propia y las aves tienen nidos ahí propios. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, yo no lo tengo. Amén. Nunca podemos decir nosotros: yo soy el Hijo de Dios y me merezco un penthouse. No. Deje eso para las zorras y para las aves. A veces los hijos de Dios no tenemos eso. Y cuando somos fieles a Dios, nos dice: he visto tu necesidad, ya tenga su caja de fósforo, métate, viva. Amén. Pero ya tiene los hijos. Aleluya. Siempre viene la añadidura a Dios. Dios es bueno, amén. Cansancio, Juan 4:6. Juan 4:6. Juan capítulo 4, verso 6, dice la palabra del Señor. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
y era como la hora sexta. Amén. Jesús estaba cansado del camino también, de recorrer ese camino, y a veces espiritualmente nos sentimos cansados de recorrer ese camino. ¿Qué hizo Jesús cuando se sintió cansado? ¿Qué hizo? ¿Alguien sigue aquí? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba cansado? Se sentó. ¿Amén? Se sentó. ¿Pero dónde se sentó? Junto al pozo. ¿Cuál es esa fuente, ese pozo de agua de vida eterna? Él mismo se describió en este capítulo. Jesús de Nazaret. Entonces, cuando usted esté cansado, escuche esto. Una vez un pastor dice: en la iglesia un hermano me dijo: pastor, estoy cansado, me siento agobiado, ya no quiero hacer nada. Lo escuché en Maranatha. Ya no quiero hacer nada, estoy cansado, estoy agobiado, yo creo que usted debe sentarme mejor. El pastor, en su sabiduría, le dijo: no te permito que te sientes. Porque el pastor sabía que si le deja sentar a aquel sujeto, se encariña tanto de la silla que se vuelve uno con la silla, así como un pirata del Caribe. Se vuelve parte de la silla, se vuelve parte del asiento y no se levanta el varón. Amén. Pero si nosotros estamos cansados, sentémonos junto al pozo, junto a Jesús. Amén. Y ahí está el agua. Nunca más volverás a tener sed, dice la samaritana. Amén. Y está sentado junto al pozo de Jacob, el hombre que encontró ahí y descansó en ese lugar. Dice: Jesús pasó insultos. Lucas 22, 63. Lucas 22, 63. Lucas 22, 63. Dice la palabra del Señor, del 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Amén. Jesús pasó insultos. ¿Sí? Le tapaban los ojos, le golpeaban. Estamos hablando de una época llena de oscuridad, ¿no? Le tapaban los ojos y golpearle y decir: a ver, profetiza, adivina quién fue el que te golpeó. Es una crueldad tremenda la que se vivía hasta entonces. Yo a veces veo que en las comunidades y en los barrios, que ahora también ya se creen comunidades, agarran a un ladrón y le empiezan a golpear y a pegarle. Y a uno le estremece el corazón, pues. Uno sabe que están haciendo mal, uno sabe que eso es pecado, pero te estremece verle como una muchedumbre le coge y le golpea a un solo hombre y hasta le queman. Ahora, si nos vamos a un plano frío de nuestro corazón, decimos: bueno, lo atraparon con justa razón, pues que le golpeen con justa razón, porque no le maten. Pero en Jesús le atraparon sin razón, sin culpa, y le torturaron, le golpearon, le tapaban los ojos, le escupían, le arrancaban la barba, dice, y hasta se le burlaban. Amén. Aleluya. Sin razón. Y por último, mis hermanos, habíamos visto, penúltimo, golpes. Marcos 19:15. Marcos 19:15. Creo que me equivoqué porque Marcos no tiene 19. Marcos 15. 15:19. Marcos no tiene 16. Marcos 15:19. ¿Estamos ahí? Dice el verso 19: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. ¿Sí? Más humillación. ¿Ven? Agarraban una caña, ¿no? Y ¡pah! La cabeza. Recuerden que ya tenía en la cabeza una corona de espinas. Le golpeaban en la cabeza y le escupían. Y en señal de burla se le arrodillaban y le hacían reverencia, ¿no? Entonces uno se imagina eso, o tal vez en las películas también uno ha visto, ¿no? Y se le hacen reverencia: el rey de los judíos, y les hacen son de burla y todo lo demás. Y por último, nuestras familias, mis hermanos, nos van a aborrecer, nos van a abandonar, y aún ellos van a creer que nos hemos convertido. Juan 7:5. Tú no te has convertido, y dice: todavía el diablo está en ti. Algunas veces nuestros familiares nos van a decir eso. Tal vez les demos razón para que digan eso. Pero con razón o sin razón, hay que seguir adelante, mis hermanos.
Tal vez un día, antes de leamos primero Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, amén. Mis hermanos, tal vez en algún instante, en un momento, con razón usted se gane que la gente le diga a usted no es cristiano, porque su conducta es reprobable delante de Dios. O incluso en ocasiones nos portemos bien y seamos fieles a Dios y también nos ganemos el mismo insulto. Sea lo uno, sea lo otro, igual tenemos que seguir adelante, mis hermanos, y tenemos que perseverar, porque todos tenemos que ser probados, todos, absolutamente todos. Bueno, yo con tal de no meterme mucho con Dios, a mí no me han de probar mis frutos. No se equivoque. Amén. Terminamos con 1 Corintios capítulo 3, mis hermanos, en esta mañana, para terminar en el contexto con el que empezamos. 1 Corintios capítulo 3. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado de pensar que como yo no soy pastor, como yo no soy evangelista, como yo no me congrego mucho, no voy a ser probado delante de Dios. Usted va a ser probado, porque todo el mundo va a ser probado, dice Apocalipsis capítulo 3, porque va a venir una prueba, dice, porque tú, por cuanto tú has guardado mi palabra de la fe, yo también te guardaré de la prueba que está por venir sobre todo el mundo. Entonces, mis hermanos, todos vamos a ser probados. Que usted sirva o no sirva, busque o no busque de Dios, que usted se congregue o no se congregue, que usted ame a Dios o no ame a Dios, que usted lea o no lea la Biblia, dice, todos vamos a ser probados, mis hermanos. Nadie se va a escapar. O sea, aquí no hay gente, ¿cómo se llama? Mimada de Dios, que dice, yo voy a probar a estos pastores por habladores, pero a ustedes, como no hicieron nada indebido, ni como a veces yo siempre llego de mis clientas, a todas les digo, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Y siempre me dicen, ni bueno ni malo. Y yo entre mí les digo, ¿habrá algo neutro que haya hecho usted? Siempre les digo así. ¿Usted piensa que usted ha hecho algo neutro entonces? ¿O hizo algo bueno o hizo algo malo? Pero usted no puede hacer nada neutro. O sea, toda la semana se la pasó así metido en un cajón como un vampiro. Toda la semana. Ahí no hizo ni bueno ni malo. No, amén. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 13, para terminar, mis hermanos, y poder terminar este tiempo hermoso de la palabra de Dios. Verso 13 dice, y la obra de cada uno, será manifiesta, porque el día la declarará. Aquel día que ya viene, mis hermanos. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá su recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Repito, si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada vez que usted, mi hermano, escuche, cada vez que usted no lee la Biblia, estás descuidando al templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Cada vez que usted no ora y se queda flaco espiritual, estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Porque somos tan cristianos, tan religiosos, que decimos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no te puedes tatuar. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no te puedes emborrachar. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no puedes meter droga. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no puedes irse a estar bailando el meneíto. El cuerpo es el templo. Siempre somos tan religiosos que le echamos la culpa al alcohol, a la droga, y al baile, a la fiesta y al reggaetón. Y al general con el meneíto. Y nunca nos acordamos que tú y yo también somos el templo del Espíritu Santo y que no estamos metiendo en el templo palabra, oración, ayuno, lectura bíblica, sometimiento, y también lo estás destruyendo. Y Dios te va a reclamar, porque si tú destruyes el templo del Espíritu Santo, Dios te va a destruir a ti. Cada vez que usted se aparta de Dios, se aleja de Dios, no lee la Biblia, los que me miren, están haciendo lo mismo, aunque me pongan amén.
porque no quieren buscar de Dios, porque no quieren congregarse, porque no quieren la Biblia, porque se conforman con ver un domingo una prédica que salió por ahí un loco de Quito. Piensan que ya están edificando el templo, lo están destruyendo. Porque este templo tiene que estar siempre nutrido de palabra, de oración, tiene que estar nutrido de nuestra fe, de congregarnos, de venir acá. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Tu cuerpo te pertenece a ti o a mí? ¿A quién le pertenece? ¿A ti? ¿A mí? No, a Dios. ¿Usted cree que alguien puede pasar por ahí afuera? Escuche, con esto termino. Ya voy a cerrar la Biblia para que nos suelten. ¿Usted cree que alguien puede pasar por ahí afuera y decirme desde ahí afuera: ¡hey, usted! Venga acá y deme su celular. Digamos que esto es un BlackBerry. Black sí es, Berry le vale. ¿Usted cree que puede obligarme a que yo salga y le dé? No, ¿por qué? Porque es mío. Este celular va donde yo quiera. Este celular hace lo que yo quiera. A ver, el celular de afuera, a ver, quiero que usted llame. No, yo hago con mi celular lo que yo quiero. Si yo quiero que llame, llama. Si yo quiero que cuelgue, cuelga. Si yo quiero darte megas, te doy megas. Si no, no. Es mío. Me pertenece. Amén. Tú le perteneces a Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es santo y a Dios le pertenece. Así que no podemos hacer, no podemos vivir, no podemos creer y no podemos meter en nosotros lo que queremos. Nuestros ojos no pueden estar viendo cosas contaminadas porque están metiendo destrucción al templo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar metiendo el alcohol, ¿no es cierto? La droga, ¿no es cierto? Y la televisión y la novela donde se están fornicando y adulterando, eso sí lo metes en el templo del Espíritu Santo. No, te estás contaminando, lo estás destruyendo. Y vaya que vamos a ser probados en que dice, en fuego. Si algo le tengo miedo de ir al fuego. ¿Sí? Amén. Vamos a terminar, mis hermanos, en esta mañana orando. Gracias al Señor Jesús. He terminado a la hora justa y correcta. 2 en punto de la tarde. Ayúdame, Luchito, poniendo la última adoración que necesitamos. Póngase de pie, mis hermanitos, y terminamos. Nos vamos a tomar solamente unos 2-3 minutos, mis hermanos, para orar y digerir esta palabra. Cerramos nuestros ojitos. Gracias, Señor Jesús. Padre de los cielos, te damos las gracias en esta tarde, Dios, y queremos pedirte, Jesús de Nazaret, que nos ayudes, Dios Todopoderoso, que nos permitas, Jesús, tomar esta palabra que hemos leído en esta tarde, Jesús. Si estamos desanimándonos por las pruebas que vienen, ayúdanos a ser cristianos verdaderos, cristianos que se agarran de ti en medio de la prueba y la tribulación, de la necesidad, del sueño, del hambre, del padecimiento, de la persecución, de la soledad, del frío, del abandono, Dios. Te pedimos, Jesús de Nazaret, yo te pido en esta mañana, en este inicio de tarde, para terminar este tiempo de la palabra, cerrados nuestros ojos, decirte, Jesús de Nazaret, haz que esta palabra se vuelva viva en nosotros. Te pedimos perdón, Dios de los cielos, porque a veces nos dejamos vencer y le creemos más al maligno, que nos tiene en derrota, en vez de creerte a ti, mi Dios. Santo eres tú, Jesús. Te creemos, Dios. Escuchando tu voz, quiero hablar. Vamos a meditar en las Escrituras en esta tarde, Dios. Vamos a meditar en nuestros corazones. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Cómo estás llevando esas pruebas delante de Dios? ¿Cómo estamos demostrando que somos cristianos, Dios? El lenguaje del cielo es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo es adoración.
Téngalo por seguro que Jesús te ama. Y Él no nos va a dejar solos en medio de cualquiera que sea esta prueba que vivamos. Es adoración. Haz tu palabra, Dios, en esta mañana, que sea vida para nosotros. Ayúdanos a salir diferentes. Ayúdanos a salir cambiados, transformados, Dios. Danos un refrigerio espiritual, Dios. Estamos cansados, agobiados, lo que venga, Dios. Oh, Señor. Escuchando tu voz. Quiero hablar. Llénanos, Señor Jesús, el lenguaje del cielo. Enséñame tu lenguaje, Señor. El lenguaje del cielo. Es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo. Es adoración. El lenguaje del cielo. Es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo. Oh Señor Jesús, es adoración. Oh mi Dios, yo pido, Padre Santo, que esta mañana, Jesús de Nazaret, la palabra, Señor, que ha llegado al corazón de los hermanos que están aquí, de los que miran en la transmisión, Señor, que esta palabra pueda hacerse vida en ellos, porque tu palabra es espíritu y es vida, Dios. Fortalece a aquellos que se encuentran desanimados, atravesando la prueba. Llegó el día, tal vez, llegó el momento, llegó la hora en el que Dios ha permitido que el diablo te traiga una prueba para probar si todo lo que has dicho, si todo lo que has aprendido durante todo este tiempo, durante el tiempo de estudio, durante el tiempo de congregarte, durante el tiempo de recibir estudios, recibir pruebas, durante todo este tiempo han llegado a tu vida, a tu corazón. Has aprendido la prueba, has aprendido para salir de la prueba, has aprendido para pasar la prueba. Este es el tiempo en el que Dios empezará a probar nuestros corazones. Llegará el tiempo, la hora exacta de cada uno de nosotros. Ninguno se va a escapar de la prueba, del hambre, de la necesidad, de la soledad.